esto tiene una función evolutiva. Que, por ejemplo, los lobos, la hembra con mayor jerarquía, cuando queda preñada, las demás hembras de la manada todas tienen esta pseudo-gestación o pseudo-preñez. Bueno, un tema Todas importante. empiezan a Sí, producir vamos a lindo tema, Leo. los embarazos psicológicos. Embarazo psicológico. Mal llamado embarazo psicológico en los perros. Sí. En los humanos, por lo que se sabe hasta el día de hoy y lo que ha avanzado la ciencia hasta el día de hoy, en las mujeres humanas sí tiene un motivo principalmente psicológico. Ajá. En las perras, no. Sí. En las perras ni es psicológico ni es un embarazo. En realidad se llama pseudopreñez. Perdón. ¿Por qué? Porque es como, esto sucede así, más o menos para que entendamos todo en casa. La perra termina el celo y entre el mes y medio y el tercer mes, luego de haber terminado el celo, a veces se cree que de cada 10 perras, 5 sufren de este síndrome. El organismo piensa que está gestando. Entonces el organismo se empieza, no es que la perra, porque eso lo aclaro, porque muchos creen que es la perra debe necesitar tener cachorros, vamos a cruzarla. No tiene que ver con una necesidad como si ocurre en los humanos, que por ahí viene por esta necesidad de tener y no poder. En la perra no es esto, en la perra es una cuestión orgánica, ya les voy a decir por qué, porque es fantástico saberlo también, por lo cual no es una cuestión psicológica. En la perra lo que pasa es, entre el primer mes, después del celo, ¿no? Y los 3 meses, de cada 10 perras, 5 les suele suceder esto. La glándula hipófisis empieza a generar prolactina, empiezan a salir leche por las glándulas mamarias, se empiezan a engrosar, empieza a aumentar el tamaño del abdomen de la perra, empieza a generar, hace unos picos de progesterona tremendo, tal cual si estuviese preparándose para la gestación. Esto lo hace el organismo. La perra, como tiene toda una revolución hormonal tremenda, se empieza a preparar para esto. ¿Se siente embarazada? Tal cual. No es que lo piensa, se siente así. Exactamente. Los perros y las perras tienen el mismo sistema endocrino que nosotros. O sea, tienen las mismas glándulas que producen las mismas hormonas que nosotros. Entonces hay como una revolución hormonal muy importante. Ahora, ¿qué sucede? La perra, cuando empieza a aparecer esta pseudo gestación, esta pseudo preñez, es como que ya los tuviese a los cachorros. Entonces empieza a generar leche, empieza a hacer nido, tiene una conducta de nido que se llama. Hace pozos, o junta ropa, o se pone en su cuchita, junta cosas, y empieza a adoptar objetos inanimados. Agarra peluches, pelotitas. ¿Pasado con, ¿has visto esto, Lucas? Sí, te digo porque le pasó a una perra de una tía y el cual tenía la cuchita como si hubiese tenido la cunita la perra y había un osito que no se lo vas a tocar, por favor. Me decían que es como su bebé. Seguramente tu tía no sabía de qué se trataba, y vos aparecías, ¿no? y agarraba el perrito y lo ponía acá y se tiraba encima, como que lo cuidaba. Es que es impactante, vos lo ves, si alguna vez lo ves, te impacta porque vos decís, si lo ves con un peluche es como que más o menos lo entendés, pero por ahí lo ves con un ovillo de lana o con unas medias, porque lo que tiene al alcance la perra lo hace propio, lo hace como parte de su camada, lo empieza a proteger, lo adopta como un hijo. Es decir, esta perra ya está con cachorros, por eso sigue generando leche y demás, pues ya está con cachorros. Eso en cuanto a la parte física, biológica, esta es la parte más importante que tenemos que entender. Empieza a hacer estos nidos. Porque hoy me decía un veterinario, no toques este tema porque es un tema de la medicina veterinaria, de los veterinarios. Yo le decía, no, nosotros los que trabajamos con la conducta y con la psicología canina, para nosotros este tema es muy importante saberlo. Porque además, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer cuando adopta un objeto inanimado la perrita, te duele en el alma, pero se lo tenés que quitar. Se lo tenés que esconder. ¿Por qué? Porque si no, corres el riesgo de prolongar mucho más todo este periodo de pseudogestación que se va a alargar, quizás se puede alargar hasta 2 meses más todavía, donde la perrita sigue generando leche, es como que le seguís con el mambo. La perra, mientras tenga la imagen de algo que tiene que ver con su cría, su organismo, ahí sí, exactamente, y ahí sí ya viene la parte psicológica, a partir de esa etapa de empezar a tener esos objetos. O sea que hay que sacárselos. Se lo tenés que esconder, te parte el alma, mi vida, porque vos sabés que para la perra eso es, ¿dónde está mi hijo?
y no la encuentra, hay una pelota técnica, alguien la escondió, bueno, pero en su cabeza esa desesperación. Pero por eso es importante quitársela. ¿Es duro para la perra? Sí, pero yo necesito que empiece a mermar y a bajar toda esa revolución hormonal. Otra cosa que le puede pasar a los perros también, a estas perritas, es que se ponen muy ansiosas, jadean, gimen, empiezan a buscar el dueño con el que más onda tiene en la casa, le piden upa, levantame, acariciame, llévame. Es aconsejable, lamentablemente de nuevo, ignorar esta conducta. Ya te puedo decir cómo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando la perra ve que la apañas más en esa situación, toda su revolución hormonal continúa estática. No hay que abonar a esos caprichos y ese estado. Eso, tal cual. No hay que seguirle el juego. Esa es la parte más dura para el dueño de la perrita. Romper el globito de donde está viviendo. Exactamente. Digamos, bajar la tierra. ¿Qué podés hacer para no echarla cada rato a la perra? Pero hay cosas como, por ejemplo, qué sé yo, al momento de comer, yo lo que siempre suelo aconsejar es, por ejemplo, agarrarle balanceado, en vez de ponerle un platito, esparcírselo por todo el patio. Que aprenda a enfocar en otra cosa, por ejemplo, en el momento de comer, ¿no? Que en vez de comer ya está, ¿dónde hay otro granito? ¿Dónde hay otro granito? ¿Dónde? Allá. Y la sacas 2 o 3 veces al día haciendo cositas, porque si no la cabeza se le va en su objeto inanimado como su hijo y nada más. Esa es una de las cosas que podés hacer. Bueno. Cosas que le pueden pasar a tu perra. ¿Pone agresivo? Eso te iba a decir. Agresión cuando le tocas sus cosas, su nido, te acercas a ella, o mucho miedo, o agresión. Incluso hay perros que llegan a tener anorexia, que no comen por inapetencia en toda esa etapa. Es decir, también afecta todo el organismo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Una vez que le pasó eso a mi perra, lamentablemente, le va a pasar siempre, en cada celo que tenga. No me digas. Sí, lamentablemente. La única forma que yo tengo de cortar con esto es castrándola. O sea, meto mano en su sistema endocrino y quito progesterona, estrógeno y que mantenerla ahí. Lo que pasa es que muchas veces sí es necesario porque hay perras que llegan al extremo de tener que ponerle un collar isabelino para que no se lama sola las mamas y empieza a generar más leche porque le duele y a veces la pasa muy mal la perra. Mirá qué rollo. Sí, es todo un rollín. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué te estaba diciendo justo recién? Ibas a enumerar, digo, se pone agresiva. Se pone agresiva, sí, se pone miedosa, se pone muy nerviosa. Bueno, todo esto es por el comportamiento justamente a causa de los problemas hormonales. ¿Por qué pasa esto? La gente cree que si la perra esta, yo la cruzo, va a tener cachorros, va a cortar con eso. No, va a tener cachorros una camada, en el próximo celo va a volver a tener esta pseudopreñez. Así que la única que te queda, si te pasó a vos, siempre, por supuesto, siempre, llévalo a tu veterinario que te diga qué podés hacer, qué no podés hacer. Hay gente que medica, hay gente que no, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Pero, ¿cuál sería el motivo de esto? Porque vos te preguntas, ¿por qué es una enfermedad? ¿Por qué la perra tiene esto? Entonces, porque si no es psicológico, ¿por qué? Bueno, esto tiene una función evolutiva y va de la mano, se cree, de que, por ejemplo, los lobos, cuando la hembra, sobre todo en los lobos grises, que es de donde desciende el perro, que tienen un 98,2% de similitud en su ADN, por eso siempre comparamos con el lobo gris, muchísima similitud. La hembra, con mayor jerarquía, cuando queda preñada, las demás hembras de la manada, todas tienen esta pseudo-gestación o pseudo-preñez. Todas empiezan a producir, a generar leche y entre todas las hembras ayudan a alimentar y a criar a la camada de lobos y lobitas, lobesnos, que tiene la mamá. Ahí estaba la razón. En la naturaleza tiene este quedó de ahí, tiene esa carga genética ahí. Quedó un instinto roto en el perro, porque ya no, el perro es doméstico. ¿no? Perfecto, Sebastián. Bueno, interesantísimo. Muy interesante. Mirá, lindo preñez, entonces, ¿cómo es el término? Pseudopreñez. Pseudopreñez. Hablemos con propiedad. Los animales no se embarazan. Embarazo falso. Pseudopreñez. Me encantó, ¿eh? ¿Qué es la diferencia, digamos, que con el embarazo psicológico, que sí sucede en nosotros los humanos? En los humanos. Ahí está, perfecto. Bueno, Sebastián Ábalos, señoras y señores, muchísimas gracias. Sigan subiendo contenido que lo vemos. Bueno, dale. Muy bien. Súper claro. Que sigan subiendo las reproducciones del dogo. Que, está bien. Claro. Y otras. Y otras. Por supuesto. La de Arturo. La de Arturo. La de Arturo. La de Arthur. Tan bonito. Mandale saludos a Arturo cuando lo veas. Bueno, vamos a hacer la última. Exactamente, última pausa. Ya volvemos y te decimos los ganadores de Jaspe Criadores. No, iba a decir premio, no es Criadores, de 20 kilos. Criadores, ahí está. Cuando regresemos, los ganadores y ganadoras.